El día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante importante en la emergencia pediátrica y en cualquier momento puede presentarse. Es lo que se refiere a la reanimación cardiopulmonar en la edad pediátrica. La reanimación cardiopulmonar pediátrica se ha valorado a nivel internacional mediante la revisión de guías. Nosotros hemos seguido muy de cerca lo que es las guías americanas de la Academia Americana del Corazón. Entonces, estas guías se basan en la revisión sistemática de la bibliografía, de la evidencia que existe en relación a reanimación cardiopulmonar. La revisión de estas guías se ha hecho por 5 años. Nosotros hemos estado trabajando hasta el ciclo anterior. La clase que les daba en función a las guías del año 2015. Recientemente, a fines del mes pasado, han salido a publicación la revisión sistemática de la AJA de las guías del 2020, ¿no? Entonces he tenido que hacer una actualización a la presentación que he solido realizar en los anteriores, actualizándolas a las recomendaciones del 2020. Si bien es cierto, las recomendaciones no han variado mucho, básicamente un aspecto que lo voy a resaltar ahora que hagamos la presentación. La mayoría de las recomendaciones se mantiene todavía, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la revisión de este tema en relación a la última actualización del año 2020. Pero antes, me gustaría escucharlos a ustedes en relación a lo que entienden por lo que es, cómo diagnosticamos, cómo podemos nosotros diagnosticar paro cardiorrespiratorio. Es un aspecto importante. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? ¿Qué me dicen alguno de ustedes que quiera participar? La persona se fue, pero quisiera escucharlos a ustedes. ¿Cómo diagnosticar el niño que tiene paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A ver, Gino. Doctor, ¿podría ser a través del triángulo de evaluación pediátrica que evalúa la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación del niño? A ver, ¿cómo tú harías? De pronto te llama la enfermera por un niño, se ha puesto grave, te dice, y vas y lo miras. ¿Cómo podemos decir que este niño tiene paro cardiorrespiratorio? Porque con el diagnóstico, una vez que estableces el diagnóstico, estableces el tratamiento. Cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar, tenemos que saber diagnosticar el paro cardiorrespiratorio. Y eso es básico, ¿no es cierto? Pues en medicina tienen que aprenderlo, como que tienen que aprender a diagnosticar muerte. Ustedes van a hacer certificado de defunción. Esperemos que no muchos, pero un día lo van a hacer. A ver, ¿quién quiere participar? Doctor, ¿sería viendo el pulso y la frecuencia respiratoria? Ya, una opción es medir la frecuencia respiratoria, otra y buscar pulso. ¿Las dos cosas o una sola? Dos cosas, doctor. No, ¿evalúas solo pulso o solo frecuencia respiratoria o los dos? Evalúo ambas. Muy bien, Laura. Julio, ¿querías participar? Sí, bueno, agregar el estado de conciencia, doctor. Muy bien, Julio. Entonces, chicos, miren, es algo tan sencillo que a veces nos hace dudar, ¿no? Ustedes se ponen a pensar, se inhiben a participar, tienen temor a participar porque algunas dudas les generan. Entonces, cuando nosotros queremos diagnosticar paro cardiorrespiratorio, tenemos que basarnos en la evaluación de tres elementos importantes. La función circulatoria, que la valoramos mediante el pulso, la función respiratoria o ventilatoria, que la valoramos con el esfuerzo respiratorio o la respiración, y el estado, es decir, el estado de conciencia. Esos tres aspectos tenemos que evaluarlo. Y tenemos que hacerlo de una manera sencilla. No se trata de aplicar la escala ECOGA de Glasgow en ese momento, ¿de acuerdo? No se trata de hacer una medición de la frecuencia cardíaca al minuto, por ejemplo. No se trata de hacer una inspección pulmonar para ver si hay amplexación, hay tirajes o hay frecuencia respiratoria. No, acá lo que tenemos es que resumir. Y lo que se resume es en algunas preguntas concretas. Por ejemplo, el estado neurológico se va a valorar con una simple pregunta.
¿responde o no responde? Es decir, al llamado, al tocarlo, al estimularlo, ¿me responde o no me responde? Señor, ¿quién es usted? Por ejemplo, ¿no? Niño, ¿qué te pasa? Entonces, con el estímulo, muchas veces táctil, auditivo, estimulamos al paciente y respondemos, ¿no respondió o no nos respondió? Entonces ahí tenemos la primera valoración. Si no responde, veremos si respira o no respira, ¿no? Si está respirando normalmente o hay una respiración agónica. Y tercero, si hay circulación, es decir, ¿tiene pulso o no tiene pulso? No me interesa la frecuencia cardíaca, no me interesa la frecuencia de pulso. Simplemente es saber lo tiene o no lo tiene. Si lo tiene, me fijo en la frecuencia. ¿Es normal la frecuencia o es una frecuencia baja? ¿De acuerdo? Entonces, esos pasos tenemos que seguirlos para poder hacer nuestro diagnóstico. Y una vez establecido nuestro diagnóstico, no responde, no respira, no hay pulso, tenemos un paro cardiorrespiratorio. Y esa es una emergencia médica. Y mientras más pronto actuemos, podemos restablecer la circulación, la ventilación y lo más importante, la función neurológica de nuestro pequeño paciente. Y para eso tenemos que estar preparados y hacer las cosas claras y concretas. ¿De acuerdo? Bien, entonces con esta pequeña introducción vamos a irnos ahora sí a la presentación. De nuevo iré a aplicación de pantalla, compartir y ya. ¿Pueden ver la presentación, chicos? Entonces ahora sí podemos empezar. Entonces, las causas del paro cardíaco en niños pequeños, lactantes o niños, son diferentes a las causas del paro cardíaco en adultos. Eso es una cosa importante que ustedes sepan. Ustedes han aprendido ya en su curso de medicina interna que la causa principal del paro cardíaco en el adulto es problema coronario, problema cardíaco principalmente. Un problema del ritmo cardíaco, un problema de las coronarias y el corazón principalmente, que lleva al paro cardíaco. Eso es en el adulto. En el niño también hay causa cardíaca, pero es menor. La mayor causa de paro cardíaco en la edad pediátrica es la insuficiencia respiratoria, es la hipoxia. La hipoxia que lleva al paro cardíaco en el niño. Son niños que tienen un problema de shock, por ejemplo, de shock que lleva insuficiencia respiratoria, hipoxia, paro cardíaco. A diferencia del adulto, que es una causa primariamente cardíaca. ¿De acuerdo? Eso es importante que ustedes lo sepan. Este son los eslabones de la supervivencia, ¿no? Son los esquemas para el paro cardíaco intrahospitalario en la parte superior y en la parte inferior el paro cardíaco extrahospitalario. Son 6 eslabones. Anteriormente, hasta el año 2015, se hacían 5 eslabones. Se ha agregado un eslabón más que es la recuperación. En el paro cardíaco extrahospitalario, por ejemplo, el primer eslabón de la supervivencia es la prevención. Hay que prevenir el paro cardíaco. Y en la figurita ustedes pueden ver, por ejemplo, el cinturón de seguridad, ¿no? Para evitar los traumatismos en un accidente de tránsito que sean causas de paro cardíaco. En el segundo eslabón es la activación del sistema de emergencia, es decir, cuando tienen un paciente con paro cardíaco hay que llamar a los de emergencia, llamar por teléfono, llamar por celular, pedir ayuda y iniciar reanimación cardiopulmonar de alta calidad, ese es el eslabón número 3. Luego viene la reanimación avanzada, que es la que se hace ya los médicos, ¿no? Una unidad especializada de transporte. Luego vienen los cuidados posparo y finalmente la recuperación. Esta es la cadena de supervivencia para el paro cardíaco intrahospitalario. El paro cardíaco intrahospitalario es muy similar, solo que aquí la prevención tiene que ver con el reconocimiento temprano de las condiciones que pueden generar un paro cardíaco, como por ejemplo la hipoxia, como por ejemplo la hipovolemia, el shock. Entonces, el reconocimiento de estas condiciones potencialmente mortales
mortales que llevan a paro cardíaco, los tengo que reconocer. Es decir, debo de prevenir que mi niño llegue a paro cardíaco. Eso es lo ideal. Luego, en todo lugar intrahospitalario también se activa el sistema de emergencia, es decir, hay que llamar a trauma shock, a los especialistas de atención del paro cardíaco, iniciar reanimación cardiopulmonar de alta calidad, que es igual en ambos aspectos, luego reanimación avanzada, es decir, ya la utilización de drogas, de monitoreo especial, y los cuidados post-paro cardíaco, y finalmente el sexto eslabón que se ha agregado últimamente, que es la recuperación. ¿Qué cosa significa soporte vital básico? O sea, o reanimación cardiopulmonar básica. Nosotros hemos hablado en el título de que vamos a hablar del básico y el avanzado, si nos da tiempo. El soporte vital básico, ya por sus siglas se les denomina BLS, soporte básico de vida, ¿no? Utiliza la reanimación cardiopulmonar, o sea, los elementos de reanimación cardiopulmonar, que es utilizar nuestras manos, dar ventilación, además de la desfibrilación cardíaca, pero esto utilizando lo que se llaman los DEAs, los desfibriladores automáticos, ¿de acuerdo? La desfibrilación cardíaca, cuando se dispone de ella, ¿no? Cuando hay un desfibrilador externo. Entonces, el soporte básico es utilizado cuando existe un acceso limitado a intervenciones avanzadas como medicamentos y dispositivos de monitoreo. Eso es lo que tienen que hacer en el momento que se produce el paro cardíaco, hasta que llegue el personal especializado con equipos o con drogas que permitan ya darle un soporte más avanzado. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros en la evaluación de la guía tiene como definiciones para lactantes, para niño o adolescente, las siguientes. Cuando hablan de lactantes, lactantes es del nacimiento hasta el año, ¿de acuerdo? Cuando hablan de niños, cuando es del año, a partir del año, hasta la aparición de los caracteres sexuales secundarios, es decir, hasta la pubertad. Y el adolescente son los niños a partir de la pubertad. Las razones de la guía, los adolescentes se manejan igual que los adultos. Las recomendaciones para adolescentes son las mismas para adultos. Las que varían son las recomendaciones para adultos y niños. Es importante que nosotros aprendamos a hacer una reanimación cardiopulmonar de calidad. ¿Qué significa una reanimación cardiopulmonar de calidad? Significa que tenga una frecuencia adecuada. Que hagamos unas contracciones adecuadas del músculo cardíaco. Que la profundidad de la contracción sea adecuada, sea buena. Que permitamos una descompresión torácica completa, es decir, que el tórax recupere su diámetro previo a la compresión en forma completa. Minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas, no distraerse, no dejar de comprimir, hay que estar siempre con las compresiones y evitar las ventilaciones excesivas. Esas son las 5 características de una reanimación cardiopulmonar de calidad. ¿Y cómo es la profundidad de las compresiones? ¿Cuánto es lo que debo de comprimir? Porque recuerden que en la edad pediátrica los tórax son de diferentes tamaños. Entonces, como un estándar normal, se ha dicho que la compresión debe ser 1/3 del diámetro anteroposterior del niño, ¿no? Desde lactantes a niños hasta el inicio de la pubertad. En cifras, los lactantes aproximadamente debe comprimirse 4 centímetros, los niños de 1 año hasta los 12 años de la pubertad son 5 centímetros y los adolescentes al menos 5 centímetros y máximo 6 centímetros. La frecuencia de las compresiones debe ser de 100 a 120. Este es el recomendado. La frecuencia de las compresiones debe ser de 100 a 120. Y créanme que no es fácil, ¿eh? Créanme que no es fácil. Cuando existe en el lactante un reanimador es que usamos esta técnica del dedo.
porque el reanimador se coloca al costado del paciente, los dos dedos en el tercio inferior del esternón, y la presión perpendicular debe de disminuir el tórax en un tercio. Como les decía, en centímetros, 4 centímetros aproximadamente. ¿De acuerdo? Y cuando está un reanimador solo, la relación de la compresión y las ventilaciones debe ser 30 a 2. Es decir, 30 compresiones, él va contando, y cuando llega a 30 debe dar 2 ventilaciones. Es decir, con ventilaciones que puede ser con ambú, bolsa mascarilla, o puede ser respiración boca a boca. ¿De acuerdo? Entonces son 30 compresiones y 2 ventilaciones cuando está un solo reanimador. Pero cuando hay 2 reanimadores, entonces se adopta una posición diferente. Quien va a dar la ventilación abraza el tórax del niño, coloca los pulgares en el tercio inferior del esternón y con la compresión de los pulgares contra la pared torácica, ¿no?, con sus dedos posteriores, disminuye el diámetro en un tercio. El lactante sería aprox 4 centímetros. Y el otro reanimador está en la cabeza del paciente con, acá en este caso, su bolsa de reservorios o ambú, y fijando la C, va a ser 2 ventilaciones, pero ya no después de 30, sino después de 15. Es decir, cuando son 2 reanimadores, la frecuencia es 15-2. 15-2. 32 cuando es solo. En el niño ya más grande, pues puede ser un niño preescolar de 4 o 5 años, o puede ser un niño de 8 o 9 años. Entonces las compresiones son con una mano cuando es un niño pequeño, por ejemplo, como en la figura, o pueden ser las 2 manos como en el adulto, si el niño es mucho mayor, es más grande. Recuerden que en el niño, acá la compresión debe ser un tercio, aproximadamente 5 centímetros, y aquí en el adolescente es ya entre 5 y 6 centímetros, como lo es en el adulto. La frecuencia se mantiene, si un reanimador solo es 32, y si hay 2 reanimadores es 15-2, tan igual como lo vimos en el lactante. Un aspecto que he discutido mucho es la reanimación cardiopulmonar solamente con compresiones. Esto se ha discutido porque muchas veces hay la renuencia a dar ventilación boca a boca cuando no se cuenta con un dispositivo de máscara ambú, ¿no es cierto? Entonces, no. Y se ha visto que es posible hacer reanimación solamente con compresiones, ¿de acuerdo? Entonces, ventilaciones más compresiones a los lactantes y niños que sufran un paro cardíaco, se les debe practicar la RCP convencional. En el niño, la causa de paro mayormente es asfixia. Por lo tanto, la ventilación es muy importante para poder revertir el paro cardíaco, porque el carácter ha sido asfíxico. Si no lo ventilo, no levanto la oxigenación y la posibilidad de recuperación es mínima. Sin embargo, si los reanimadores no quieren o no pueden administrar ventilación, recomendamos que estos realicen la reanimación cardiopulmonar solo con compresiones en pacientes y niños con paro cardíaco. Puesto que la reanimación cardiopulmonar solo con compresiones puede ser eficaz en pacientes con paro cardíaco primario. ¿De acuerdo? Entonces, no dejemos de dar compresión. Si podemos dar compresión y ventilación, es mucho mejor y es de mucho mejor pronóstico, sobre todo en los paros cardíacos pediátricos, en los cuales el componente asfíxico es el más importante en las causas de este paro cardíaco. Es lo que ahora se tiende ya a utilizar desde hace más o menos 10 años. Se cambió, ¿no?, el régimen ABC. Antes nos decían ABC, ¿no? Vías aéreas, respiración, circulación. Vías aéreas, ventilación, circulación. Ahora
No, ahora se prioriza lo que es las compresiones cardíacas, se prioriza la circulación. Y esto es en la medida que la evidencia internacional, o sea, las publicaciones internacionales, mayormente se encuentran en lo que es adultos. Entonces, les he dicho al principio que la causa primaria del paro cardíaco en el adulto es causa cardíaca, o sea, tenemos que ir hacia la causa primariamente, o sea, la compresión, es a restablecer el flujo sanguíneo por un corazón alterado. Entonces, se prioriza la compresión, o sea, dar circulación antes que la ventilación. En el niño, mayormente es causas físicas, deberíamos enfocarnos a la ventilación, a la oxigenación. Sin embargo, la evidencia muestra que en ambos casos, en adultos y en niños, se debe priorizar la circulación, es decir, las compresiones, aperturar la vía aérea y dar la respiración mediante la ventilación. Entonces, actualmente, todavía en el paro cardíaco pediátrico, seguimos recomendando la secuencia CAD. Antiguamente, como les digo, hace 10 años, se hablaba del ABC. Un aspecto importante es, para el diagnóstico del paro cardíaco, es tomar bien el pulso. Y el pulso debe ser tomado en 10 segundos. 10 segundos es un tiempo suficiente para saber si hay o no hay pulso. El tema está dónde tomarlo. Recuerden que este es un lactante, por ejemplo. En este lactante ustedes pueden ver que no tienen cuello. Fíjense aquí, ¿dónde buscan el cuello? Es que esa es así su condición fisiológica normal, anatómica normal. Entonces, lo más accesible, más rápidamente accesible en un lactante, en un niño menor de 1 año, es el brazo. Entonces, debemos de buscar con 2 dedos el pulso braquial. Esto es en el lactante. En un niño más grande, entonces lo que buscamos ya tiene cuello. Es evidente el cuello. Buscamos el pulso carotídeo, como lo hacemos también en el adulto. Entonces debemos acostumbrarnos a tomar el pulso braquial en nuestros pacientes pequeños, menores de 1 año, y a diferenciar bien el pulso carotídeo para evaluar a nuestros niños grandes. Y esa evaluación del pulso debe hacerse en 10 segundos. En 10 segundos voy a definir, ¿hay o no hay pulso? Tengo dudas, no me parece, considerar que no tiene. O estoy seguro que tiene pulso o no, para poder empezar mi tratamiento. Les voy a poner un resumen de lo que significa las diferencias del soporte básico vida de niños pequeños, lactantes y niños más grandes, niños de 1 año a la puerta. Entonces, para niños y para bebés, si hay 2 rescatistas disponibles para hacer la reanimación cardiopulmonar, la compresión y la ventilación, su relación es 15:2, como ya les dije. Si solo hay un rescatador, la proporción es 30:2 para todos los grupos de edad, o sea, para niños, bebés y para niños. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo hemos hablado. En el bebé, verificar el pulso braquial, ¿de acuerdo? Braquial. En el lactante, en el bebé, las compresiones se hacen con 2 dedos si está solo, o con 2 pulgares y las manos rodeando el tórax si son 2 rescatistas. Y algo que también hemos hablado, la profundidad de la compresión debe ser 1/3 de profundidad del pecho en la mayoría de los bebés. Y esto es más o menos 4 centímetros, que aquí en pulgadas lo ponen como 1.5. En el niño, recuerden que se puede buscar la arteria carotidia en el cuello, o también se puede buscar el pulso femoral en la parte interna del músculo, en el pliegue entre la pierna y el glúteo. Entonces podemos buscar la arteria carotidia y también la arteria femoral. Recuerden que las compresiones son 1/3 del diámetro anteroposterior y aproximadamente es 2 pulgadas para el niño mayor, ¿no? O sea, aproximadamente son 5 centímetros. Ya esta parte dice que si usted es la única persona en la escena y encuentra un bebé o un niño que no responde, realice la reanimación cardiopulmonar por 2 minutos antes de llamar a la sistema de emergencia o solicitar un DEA. Entonces, en un niño, un pequeño que encuentra en paro cardíaco, tiene que empezar rápidamente la reanimación 2 minutos antes de llamar
al sistema de emergencia o buscar un DEA. Acá he resumido más o menos los pasos a seguir para hacer un soporte de vida básico, o sea, una reanimación básica o un rescatista. O sea, ustedes están solos en un lactante, por ejemplo, o en un niño. Lo primero que tienen que hacer es diagnosticar. Entonces hay que estimular al paciente, golpear en su hombro y hablarle en voz alta. ¿Responde o no responde? Es la pregunta. Luego evaluar si está respirando, le decía. Si no responde y no respira, o la respiración es agónica con dificultad, hay que pedir ayuda. ¿De acuerdo? Inmediatamente pidan ayuda a fin de activar el sistema de emergencia o obtener un DEA. Inmediatamente tienen que concluir su diagnóstico buscando pulso. Y este pulso se busca en los lugares que hemos mencionado, braquial, carotidio o femoral, según la edad del paciente, y no demorar más de 10 segundos. Si no hay pulso o no está seguro, inicia la reanimación cardiopulmonar y la vas a iniciar solo. Es decir, en una relación 30-2, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y lo vas a hacer durante 2 minutos. Luego se reevalúa y ve si hay o no circulación, si hay pulso o no hay pulso. Si no ha llegado ayuda hasta el momento, hay que buscar al sistema de emergencias u obtener un desfibrilador automático. Hay que mantener la reanimación cardiopulmonar si es necesario, es decir, si sigue no habiendo pulso, seguimos con la reanimación hasta que obtengamos ayuda. Cuando tenemos la ayuda o hemos encontrado un DEA, hay que utilizarlo y mantener la reanimación hasta que llegue la ayuda, la condición del niño se normalice. Los DEAs, vamos a mirar luego cómo son los DEAs, tienen ya las instrucciones verbales muchas veces que hacer. Y ellos identifican esos DEAs si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable para que apliquen una descarga eléctrica. Cuando son 2 rescatistas es más o menos lo mismo. Hasta aquí se puso, solo que la diferencia es que cuando no responde, no respira, el segundo rescatista tiene que salir de la escena a buscar un DEA y activar el sistema de emergencia. Entonces se inicia la reanimación, al inicio solo él, en una relación 30-2, porque el otro rescatista se ha ido a buscar el DEA o a activar el sistema de emergencia, y cuando regrese el segundo rescatista o reanimador, va a continuar la reanimación, pero ya en una relación 15-2, porque van a ser 2. Uno que dé las compresiones en forma de esta, que está abrazando al DEA, y el otro que le va a dar la ventilación después de 15 compresiones por 2. ¿De acuerdo? Y cuando tengan el DEA, usar el DEA y esperar hasta que venga el sistema de emergencia avanzado. Una cosa importante es un concepto que es asegurar la vía aérea, ¿no? ¿Qué significa asegurar la vía aérea? Es colocar un dispositivo ya avanzado en la vía aérea que permita una mejor llegada de la ventilación. Y estos son los dispositivos endotraqueales, por ejemplo, la colocación del tubo endotraqueal. Y eso mayormente se hace en un hospital o cuando ha llegado una unidad avanzada de rescate. Pero también hay algunos dispositivos más sencillos, como las máscaras laringeas, ¿no? Que son fáciles de colocar y no se necesita un entrenamiento mayor. Las máscaras laringeas como que reemplazan temporalmente a la intubación endotraqueal, pero de alguna forma asegura la vía aérea, es decir, va a asegurarme que el aire que yo le impulso a través de la boca llegue a los pulmones. Entonces la colocación de estos tubos dan esa seguridad. Y en este aspecto es donde sí hay una variación importante en las guías de 2020. O sea, las guías de 2020 han cambiado en relación a las guías de 2015 en este aspecto. Es decir, aquí recomiendan que las ventilaciones, cuando ya tengo un tubo endotraqueal, cuando ya tengo una máscara laringea, ya no se hace esa coordinación 15-2, por ejemplo, ¿no? 15 y 2 ventilaciones, 15, 2 ventilaciones, no. Aquí las compresiones se realizan en forma continua, sin interrupciones, de 100 a 120, continuo, ya no se para a los 30 ni a los 15. ¿Por qué? Porque como tiene la vía aérea asegurada, estas ventilaciones se van a hacer una ventilación cada 2 a 3 segundos. Antes se decía que era cada 5 a 6 segundos. Ahora se dice que es una cada 2 a 3 segundos, garantizando entre 20 y
30 ventilaciones por minuto. Y aquí no se sincroniza. Cada uno es independiente. Quien da compresiones las comprime en forma continua. No está contando prácticamente, solo manda su ritmo. Y quien da ventilaciones a través del tubo endotraqueal va a dar una ventilación cada 2 o cada 3 segundos, con lo que garantiza entre 20 y 30 ventilaciones por minuto. ¿De acuerdo? Este concepto es el que ha cambiado en la última revisión de la guía 2020 para pediatría. Aquí les presento también algunos resumen de lo que es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad básica, ¿no? El soporte de vida básico. Una de las cosas que siempre se dicen también cuando vamos a atender un accidente, un paciente con paro cardiorrespiratorio, es la seguridad del lugar, ¿no? Hay que asegurarnos que el entorno sea seguro para los reanimadores y para esto en el sentido de que no se convierta usted como reanimador en una segunda víctima. Por ejemplo, en el caso de que haya habido accidentes eléctricos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién va a acercarse si es que no garantizamos que no haya riesgo de electricidad para dar una buena atención al paciente? ¿Correcto? O lo mismo, pues estamos en un terremoto, alguien se golpeó la cabeza, está en paro y las cosas se caen, tenemos que sacarlo a un lugar seguro, donde podamos trabajar con tranquilidad para nuestra seguridad. Segundo, pues ya asegurado el lugar, habiéndose el lugar, hay que reconocer, hay que hacer el diagnóstico del paro cardíaco. Y el diagnóstico se hace con lo que decía, responde, no responde, respira, no respira y cuál es el pulso. Entonces, este diagnóstico hay que hacerlo rápido, en 10 segundos prácticamente. Tercero, tenemos que activar el sistema de respuesta de emergencia, ¿no? Hay que llamar o buscar un DEA. Luego, la relación de compresión-ventilación, ya les había hablado. Este cambia también la que se menciona cuando hay un dispositivo avanzado, es de 2 a 3 segundos, de 20 a 30. Y se continúan las compresiones de 100 a 120. La frecuencia de las compresiones, la profundidad de las compresiones hemos hablado, cómo se colocan las manos en el tórax para hacer las compresiones, aquí está en forma real. Y esta cosa importante que es la descompresión torácica, permita la descompresión torácica completa después de cada compresión y no se apoye en el pecho después de cada compresión. Y reducir al mínimo las interrupciones, ¿no? Se interrumpe, por ejemplo, cuando colocamos un DEA, ¿no? Colocamos un DEA, el DEA analiza y por el momento el DEA va a hacer su descarga, tenemos que dejar de comprimir, ¿no? No podemos estar en contacto con el paciente cuando el DEA va a hacer una descarga. En conclusión, el soporte básico, confirmamos la secuencia CAB, ¿no? Hasta la fecha también, hasta según la última revisión de 2020, se confirma la secuencia CAB, la circulación, compresiones primero, vías aéreas y ventilación como secuencia preferida para la RCP pediátrica. Entonces se plantean los nuevos algoritmos que vamos a revisarlo. El límite superior de 6 centímetros para la profundidad de las compresiones torácicas en adolescentes, decía entre 5 como mínimo y 6 como máximo. Las frecuencias de compresiones entre 100 y 120 y siempre recordar que en el paro cardiorrespiratorio pediátrico se necesitan principalmente compresión y ventilación. Pero en el caso que no hubiese la posibilidad de dar ventilaciones, se podría continuar, se debería continuar solamente con compresiones. Eso es lo que llamamos el DEA. Aquí están en algunos centros comerciales. Consta de electrodos. Electrodos indica dónde colocar. Se coloca en la parte anterior del niño, en la parte posterior. Debemos de tratar de usar DEAs con sistema de atenuación de la descarga para dosis pediátrica, pero no siempre. Si no contamos con estos parches que son especiales para niños, podemos utilizar los de adultos. En el caso no contemos con el pediátrico. Lo ideal es contar con el pediátrico. La desfibrilación en los lactantes. Los ritmos desfibrilables en el lactante son muy bajos. ¿Sí? Los ritmos desfibrilables en lactantes son muy bajos, excepto cuando existe una enfermedad cardíaca de fondo. Y de preferencia en niños
deberíamos usar desfibriladores manuales. Los desfibriladores manuales son aquellos que tenemos en los hospitales, en las unidades de emergencia, de trauma shock, en los cuales nosotros probamos los joules, la cantidad de joules que vamos a administrar. En la desfibrilación cardíaca, la dosis es de 2 joules por kilo, la primera dosis. Entonces, un niño que pesa 10 kilos, vamos a cargar 20 joules, por ejemplo, ¿no? Y la segunda descarga podemos aumentar al doble, es decir, a 40. Y máximo se pueden dar hasta 10 veces 10 joules por kilo. Entonces, si no tenemos un desfibrilador manual, podríamos usar un DEA con atenuación pediátrica, pero si no hay un DEA con atenuación pediátrica, podríamos usar un DEA estándar de adulto. La desfibrilación de niños, el paro cardíaco es menos frecuente en niños desde el punto de vista de paro cardíaco, de causa cardíaca. Y el ritmo desfibrilable por excelencia es la fibrilación ventricular. La incidencia de fibrilación ventricular en niños es del 7 al 15%. Entonces, en los niños de 1 año a 8 años, tratar de utilizar DEA con electrodos pediátricos y o atenuadores de energía. Pero si no contamos con ellos, los DEA estándar. Los niños mayores de 8 años ya se pueden usar los DEA estándar. Sin problema. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, una consulta sobre los ritmos desfibrilables. ¿Prácticamente se refiere a la intensidad de la desfibrilación que se va a utilizar o en qué sentido se refiere? Lo que mencionó sí, sobre el ritmo desfibrilable de 7 a 15%. En la diapositiva anterior había mencionado eso. ¿Se refiere a la intensidad de la desfibrilación, doctor, o a qué se refieren esos valores? Ah, ya. Esa es la frecuencia, no es la intensidad. Uno de los ritmos desfibrilables por excelencia es la fibrilación ventricular. ¿Ya? La fibrilación ventricular como FB en los niños se presenta entre 7 y 15%. O sea, la frecuencia de este ritmo en los niños con paro cardiorrespiratorio. Entonces, por ejemplo, de 100 niños, tienen ritmo desfibrilable entre 7 y 15%, en promedio 10%. 90% no tienen ese ritmo, o sea, no va a ser útil la desfibrilación. Este ritmo es mucho más frecuente en la edad adulta, en los paros cardíacos de la edad adulta. A eso se refiere. Genial, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta?